muchas gracias por su presencia este día. Somos poquitos, pero yo creo que poco se les hizo tarde, al ratito van a seguir llegando porque este es un tema muy interesante y qué mejor de estar bien informados acerca de este tema por gente experta, ¿verdad? Entonces el día de hoy es un honor para mí presentar al doctor en medicina, ortopedista traumatólogo, el doctor Tomás Ramos Morales. Él es profesor del Departamento de Ortopedia y Traumatología, es el encargado del módulo de cadera, miembro pélvico y reconstrucción articular de aquí, del Hospital Universitario. Él tiene una subespecialidad en cirugía de las enfermedades reumáticas, o sea, él es el al que nosotros mandamos los pacientes reumatológicos que necesitan una cirugía, o sea, él es experto en estas cosas, ¿sí? Él es parte del equipo de nuestro centro, del Centro de Especialistas en Artritis y Reumatismo. Él consulta los días jueves ahí en el CEAR. Por lo tanto, quiero que le den un fuerte aplauso al doctor Tomás Ramos, que nos va a hablar de terapia quirúrgica en artritis. Buenos días. Gracias, doctora, por la presentación. Gracias a ustedes por la presencia el día de hoy aquí en este lugar. La verdad es que es un honor pertenecer a este servicio de ortopedia de reumatología. Yo soy ortopedista y traumatólogo, pero el servicio de reumatología es un servicio que es, como ya lo han visto, es un servicio muy importante en la universidad, y pertenecer a él o ser parte de él o trabajar junto con ellos, para mí ha sido un honor, como los he comentado. Vamos a hablar de este tema de terapia quirúrgica en artritis. Agradezco también al doctor Dionisio Velarde por la invitación, a todo su equipo que pues, siempre hacen un trabajo muy profesional. Bueno, quise poner esta frase que me gustó para transmitirla a ustedes, que dice: en la vida el dolor probablemente es inevitable, porque en algún momento de la vida todos vamos a tener algo de dolor, ya sea físico o emocional, pero el sufrimiento es opcional. O sea, depende de nosotros qué tanto sufrimos por ese dolor que tenemos. Algunos están enojados con la vida o con ellos mismos porque tienen una enfermedad reumática, por así. Pero pues, ¿qué ganas con eso? No ganas nada. Tienes que buscar ayuda profesional, y para eso estamos nosotros, para poner nuestro grano de arena en ese sentido y poder cooperar para que ustedes tengan una mejor función y que todos tengamos una mejor función y que vayamos felices a través de nuestra vida y de nuestra existencia. Estoy aquí como... Bueno, lo que sigue. Como todos sabemos, las artritis pueden afectar pues todas las articulaciones del organismo. Puede ser la cadera, puede ser los codos, puede ser el tobillo, las manos, los hombros, incluso hay artritis en niños, como ustedes saben. Entonces también es importante saber eso para que nosotros podamos colaborar en ese sentido. Bueno, esta es una cadera, donde del lado izquierdo vemos una cadera normal. La cadera está compuesta por una capa de cartílago, que es esta capita azul. Así es más o menos, todas las articulaciones son iguales, y cuando son dañadas por artritis, estamos hablando ahorita de artritis, aunque pueden ser dañadas también
por un traumatismo, hay un desgaste del cartílago y esto se vuelve irregular y es cuando el paciente ya tiene pues mucho dolor. Puede haber una deformidad importante, por ejemplo aquí vemos una cadera con mucha deformidad, en el lado derecho ya tiene una prótesis el paciente, pero aquí lo que quería señalar es cómo afecta una articulación. Esta es una articulación donde vemos cómo está compuesta por cartílago, que es la capita esta azul. Tenemos líquido en las articulaciones. Esto es importante decirlo, que en todas las articulaciones tenemos líquido, porque muchas veces se dice, es que se derramó el líquido. O sea, el líquido no se derrama, simplemente el líquido se produce más porque hay una agresión en la articulación y la forma de defenderse de las articulaciones es produciendo más líquido. Entonces, cuando hay mucho líquido en una articulación es porque hay algo ahí que está haciendo que produzca más líquido. Y nosotros nos toca saber por qué se está produciendo más líquido y dar tratamiento de acuerdo a eso. La membrana se inflama y luego la articulación por sí sola empieza a defenderse y empieza a formar tejido fibroso y para que no haya dolor, ¿no? La naturaleza es sabia y de alguna manera empieza a defenderse sola sin que nosotros le ayudemos. Claro, nosotros hacemos nuestra labor tratando de ayudarle a la articulación, pero ya la naturaleza está haciendo su trabajo. Y si nosotros no hacemos nada, la articulación termina pegándose un hueso con otro y de esa manera ya no hay dolor. Claro que a nadie nos gusta la idea de que se nos vayan pegando las articulaciones y que de esa manera ya no tengamos dolor. Entonces, para eso tratamos de evitar esa situación. Primero el reumatólogo, en base a medicamentos, que hay una gran variedad de medicamentos en la actualidad, en base a rehabilitación, y posteriormente si no es posible con medicamentos y rehabilitación lograr que el paciente no tenga mucha incapacidad, pues nos toca a nosotros como ortopedistas participar en algunos casos para ayudarle también al paciente. Esta es una radiografía de un paciente que tiene una rodilla muy lastimada del lado derecho, donde todavía hay espacio articular, ya en la parte de afuera ya hay un roce de hueso con hueso, ya casi no hay espacio, en la parte de adentro todavía hay un espacio pequeño, pero en esta radiografía del lado derecho la rodilla ya está pegada, o sea ya no hay espacio entre un hueso y otro. Ya en este momento probablemente el paciente ya no tenga dolor, pero sí tiene mucha incapacidad, ya el paciente pues, se mueve con mucha dificultad o ya no se mueve. Estas son unas manos que igual tenemos una mano normal y como las diferentes artritis, en este caso artritis reumatoide, va afectando las articulaciones. La que sigue. La principal indicación para una cirugía en un paciente reumático pues es dolor, o sea, el dolor que no se quita a pesar de que el reumatólogo o el médico general o el rehabilitador o el que está a cargo del paciente, pero principalmente el reumatólogo, ya hizo todos los esfuerzos para que el paciente no tenga dolor, ya le dio un medicamento, ya le dio otro, y el paciente continúa con dolor. Entonces nos piden a nosotros que una consulta donde a ver de qué manera también en el área de ortopedia le podemos ayudar al paciente. ¿Sí? Otras indicaciones de cirugía, aparte del dolor, pues es que haya mucha deformidad. Todos hemos visto pacientes como tienen mucha deformidad en rodilla y que esto pues implica que el paciente tenga muchas molestias, ya sea la deformidad así, el paciente que está sambo o el paciente que está con las rodillas metidas. Las rodillas deben de ser derechas como en este lado, o pueden tener ya mucha incapacidad donde ya están en silla de ruedas y el paciente con mucha dificultad, y entonces bueno, hay que pensar que le vamos a apoyar en este paciente. Esta es una imagen de una paciente que tiene mucha deformidad en rodilla, como sus rodillas están metidas y como hay un desgaste muy importante en la parte de afuera de la rodilla.
Le puse esta imagen aquí nomás para hacer una comparación de lo que pasa en las rodillas, por ejemplo, en las llantas de los carros cuando están mal alineadas y se empiezan a desgastar de un lado de la llanta. Y es lo mismo cuando tenemos mal alineadas nuestras articulaciones, principalmente las de carga como las rodillas, pues empiezan a desgastar de un lado y a veces tenemos necesidad de hacer una alineación. Ahorita vamos a hablar de los diferentes procedimientos que existen. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una cirugía? Bueno, pues principalmente, como ya comentamos, es aliviar el dolor. Después de aliviar el dolor, pues mejorar la función, mejorar el movimiento de las articulaciones, alinear la articulación y obviamente que el paciente integrarlo a su actividad familiar o social lo más pronto posible. ¿Sí? Estos son los tipos de cirugía que tenemos para ayudar al paciente, que va desde una sinuvectomía, una artroscopía, una artrodesis, osteotomía, artroplastia de resección, reemplazo articular, y bueno, voy a ir hablando un poquito de cada uno de ellos. La que sigue. En la sinuvectomía, como ustedes saben o han escuchado probablemente, en las articulaciones tenemos una membrana que se llama membrana sinovial. Esa membranita está produciendo líquido todo el tiempo. ¿Para qué sirve ese líquido? Pues para lubricar el movimiento. Pero cuando hay una enfermedad reumática que inflama esa membrana, como en el ejemplo de la artritis reumatoide, entonces está produciendo líquido constantemente porque está inflamada, y lo que hacen los medicamentos es tratar de desinflamar esa membrana y que ya no siga produciendo líquido porque el paciente está con muchas molestias. Y se usan pues todo lo que ya seguramente han platicado aquí, o que es motivo de otra plática, porque ahorita no vamos a hablar de tratamiento médico de la artritis, sino vamos a hablar de tratamiento quirúrgico. Pero ya el reumatólogo hizo todos sus esfuerzos por desinflamar esa membrana y no logra desinflamarla. Entonces nos pide a nosotros que vayamos a quitar parte de esa membrana, ya sea de la muñeca, ya sea de la rodilla, quitar parte de esa membrana para que ya ayudarle a los medicamentos y que ya se desinflame esa articulación. Ese es uno de los procedimientos que se hacen en quirúrgicos y se llama sinovectomía. Esta sinovectomía se puede hacer abierta, o sea, abrir la articulación, o se puede hacer por microcirugía. La microcirugía consiste en hacer pequeños orificios al lado de la articulación, meter una lente en la articulación que nos permite ver la articulación por dentro, ver la membrana, ver los meniscos, ver el cartílago, y si es posible quitar la membrana a través de microcirugía, se quita, y si no es posible, bueno, pues tenemos que hacer una incisión y abrir la articulación para quitarla. Esto se puede hacer en rodilla, se puede hacer en tobillo, se puede hacer en codo, se puede hacer en hombro, la microcirugía o artroscopía. ¿La que sigue? Otro procedimiento que utilizamos también para ayudarle al paciente a no tener dolor se llama artrodesis. ¿Qué es la artrodesis? La artrodesis es dejar fija una articulación y de esa manera quitarle el dolor. En el pasado, cuando no existían las prótesis de cadera y rodilla, por ejemplo, un paciente tenía mucho dolor de la cadera y se le dejaba fija la cadera, se le operaba y se le dejaba fija. Entonces el paciente pues ya se le quitaba el dolor, pero tenía una cadera fija. Y a ver, algo pasó. Probablemente le pique mal. Y luego, pues si le dolía la otra cadera, pues había que dejársela fija también. Eso en el pasado. Entonces, obviamente el paciente no estaba feliz de eso porque tenía las dos caderas fijas, entonces pues no podía caminar, se tenía que mover como robot. O la rodilla que estaba muy lastimada, dejársela fija, pues era muy incapacitante. De tal manera que las fijaciones o las artrodesis ya no se usan en cadera, ya no se usan en rodilla, porque son muy incapacitantes. Ahora se usan solamente en articulaciones pequeñas, como son los dedos, como son el tobillo, o puede ser incluso la columna, donde no dejas mucha incapacidad, porque si lo vas a operar para dejarlo más incapacitado, pues no tiene mucho sentido. Entonces es un buen recurso las artrodesis, pero se usan en articulaciones pequeñas o articulaciones medianas, no articulaciones grandes.
Este, por ejemplo, es un caso de un paciente que tiene fija la muñeca. El paciente le quedó fija y cualquiera diría, pues es muy incapacitante tener una muñeca fija. Claro que todos preferimos tener movimiento, pero si ese movimiento te da tanto incapacidad y tanto dolor, pues es mejor no tener movimiento y funcionan mejor un paciente que le han dejado fija la muñeca porque tenía tanto dolor y el paciente está contento, aunque ya no tiene movimiento. Pero claro, estamos hablando de la muñeca, no de la cadera o la rodilla, que son otra situación. La osteotomía es otro procedimiento que tenemos para ayudar al paciente, y esto generalmente se usa en deformidades como las que presentábamos ahorita, deformidades angulares, donde el paciente las piernas ya no las tiene derechas, por decir, ya está sambo, entonces se puede hacer un corte en el hueso para alinear, en este caso la rodilla. Aquí tenemos el ejemplo de una rodilla, cómo se hace un corte en el hueso y cómo se logra alinearla. O en el caso muy conocido de juanetes o hallux valgus, donde el primer dedo perdón, el primer dedo está mal alineado en relación a los otros dedos, entonces se hace un cortecito en el hueso y se alinea con los demás, y de esta manera logramos que el paciente pues, se le quite el dolor de la juanete o del hallux valgus. Es muy tentador a veces información que aparece en el periódico donde dice: oye, hacemos cirugía de los juanetes, usted en 1 hora ya está de regreso en su casa con cirugía ambulatoria, caminando sin ningún problema. Y bueno, eso no siempre es cierto si no se corrige la deformidad de fondo. Si no se corrige la deformidad, tienden a recurrir esas cirugías que se hacen y que a veces no corrigen el problema completamente. Este es otro ejemplo de un metatarsiano que está mal alineado en relación a los otros 4, y después de hacer una osteotomía, pues alineas este dedo, el primer dedo del pie, lo alineas con los otros 4, y de esta manera el paciente ya le quitas el dolor ya por más tiempo o por siempre, porque a veces las cirugías micros, al menos en los juanetes, no son suficientes. La que sigue. Este es otro ejemplo de una cirugía de la rodilla, donde también existía una mala alineación. Nosotros en ortopedia checamos los ejes de cómo está cargado el peso del cuerpo en las rodillas o en las caderas o en la columna, y en base a eso pues tratamos de alinear la articulación lo mejor posible. La que sigue. También en el pasado se hacían artroplastías de resección en articulaciones grandes como la cadera y la rodilla. ¿Qué es la artroplastía de resección? La artroplastía de resección, por ejemplo, en cadera, consistía en quitar la cabeza del fémur, dejarlo sin cabeza del fémur y dejarle una cadera flotante. Entonces veíamos cómo había pacientes que traían un zapato de altura porque le habían quitado parte de la cadera y andaban caminando con un zapato alto, porque eso era lo que se hacía en ese tiempo. Afortunadamente las artroplastías de resección ya no se hacen mucho, o ya casi no se hacen en articulaciones grandes como la cadera y la rodilla, porque ahora las prótesis, que ahorita vamos a hablar de ellas, son la mejor opción. Este es a lo que me refiero de una prótesis total de cadera. Aquí, una vez que se quita la cabeza del fémur, se sustituye por una cabeza metálica, y esa cabeza metálica va en una copa que está dentro del acetábulo, y de esta manera el paciente logramos quitarle el dolor y mejorar la función. Al día siguiente les ponemos a caminar, y esto de las prótesis de cadera y de rodilla vinieron a ser una bendición, sin duda vinieron a ser una bendición para los pacientes en todo el mundo. Las prótesis de rodilla todavía en 1990 en Monterrey no se hacían, se empezaron a poner más o menos en ese tiempo, y las prótesis de cadera se empezaron a poner en 1980, 1985, entonces todavía antes de eso se hacían muchos procedimientos de los que les comentaba ahorita,
de dejarles fijas las caderas, las rodillas, o dejarlas un hueso flotando ahí para que no hubiera dolor. ¿La que sigue? Hay muchos tipos de prótesis de cadera. La mayoría, las nuevas prótesis de cadera están hechas de titanio, son porosas. Eso hace para que el hueso se integre a la prótesis. Están compuestas de una copa, como ya les había dicho, un vástago, una cabeza que puede ser metálica o cerámica. Hay diferentes tipos de vástagos, pequeños, medianos, más grandes, dependiendo de lo que el paciente necesite. La que sigue. Como les decía, hay una copa, hay un plástico, hay una cabeza que puede ser metálica o puede ser cerámica. ¿De qué depende que usemos metálica o cerámica? Bueno, depende en parte del gusto del cirujano, pero en parte también de la edad del paciente, que eso es todo una clase, hablar sobre prótesis. La que sigue. Las prótesis, ¿cómo van fijas al hueso? Las prótesis pueden estar fijas al hueso a través de cemento, que era lo que más usaba antes, cemento. O sea, estas partes que les mostraba se fijaban al hueso con cemento, y al menos en cadera ya casi no se utiliza el cemento. En cadera lo que más se utiliza es dejarlas fijas a presión. Se le da forma al hueso, y esta prótesis que les mostré anteriormente queda a presión dentro del hueso. Ahorita vamos a ver un pequeño video de cómo se hace esto. Son imágenes. Se corta la cabeza, se rima el acetábulo, se pone una pieza acá, y acá tenemos ya la prótesis puesta. Ahorita vamos a ver un video de esto. Eso es una radiografía de un paciente que tiene prótesis en las dos caderas. Cuando ves esta imagen, probablemente te imaginas que el paciente está con mucha incapacidad, pero ustedes podrán ver a un paciente así y no darse cuenta de que el paciente tiene prótesis de cadera, porque camina tan normal como cualquiera, y a veces sin bastón y sin nada está caminando. Y tenemos pacientes que tienen prótesis de cadera, tienen dos prótesis de cadera, dos prótesis de rodilla, y aún así el paciente lo ves, y si no sabes, si no conoces al paciente, pues no sabes que tiene una cirugía de prótesis, porque la gran mayoría de los pacientes con prótesis les va muy bien, están contentos de haberse operado. ¿Sí? Esta es una prótesis de rodilla, que también en su mayoría están hechas de titanio, y están fijas en la gran mayoría de las veces con cemento, a diferencia de la cadera, que están fijas a presión. La que sigue. Se le da forma al hueso, y después de eso se pone la prótesis. La que sigue. Este es un paciente con un desgaste importante de la rodilla, y ya después de tener una prótesis de rodilla se ve de esta forma. Lo blanco es la prótesis, y lo que parece que no hay nada en medio es el plástico, que no se ve en la radiografía, pero ahí está, y el paciente se le quita el dolor. Esta es otra imagen de un paciente con un desgaste muy importante de la rodilla, donde vemos que en esta zona está rozando un hueso con otro. Para este momento el paciente ya tiene mucho dolor y mucha incapacidad, y por eso, como les decía ahorita, una prótesis de rodilla les quita el dolor, les mejora la función, y por eso comento que viene a ser una bendición para muchos pacientes. Este es un paciente que pusimos al principio como tenía una deformidad muy importante, y que después de ponerle una prótesis la pierna queda completamente, o queda derecha, o queda como debe ser, y el paciente, ustedes se imaginan, de tener una rodilla así a tenerla después alineada, donde ya puede caminar, se le quita el dolor y todo. Bueno, es una gran diferencia. Las cirugías no están exentas de riesgos, como ustedes saben. El paciente quisiera escuchar que nosotros le dijéramos, pues no vas a tener ninguna complicación, vas a tener 100% de seguridad de que no va a haber ningún problema. En medicina no existe el 100%, solamente Dios nos está protegiendo todo el tiempo, y nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para que las complicaciones de cualquier cirugía sean mínimas, y nosotros, al conocerlas, pues tratamos de evitarlas, y de tal manera que la posibilidad de complicaciones es
prácticamente nada, pero nunca le podemos decir al paciente que nada. Siempre habrá la posibilidad de tener alguna complicación, entre ellas sangrado, entre ellas la formación de coágulos, infecciones, problemas de cicatrización de la herida, pero como les digo, pues al conocer todos estos problemas, nosotros tratamos de evitarlos y que el paciente no tenga ninguna problemática de este tipo. Ya que sigue. Bueno, aquí como les decía, voy a poner un pequeño video de lo que es una prótesis de cadera y vamos a ver si puede correr el video. Bueno, este es el reemplazo de rodilla. Está hablado en inglés, pero bueno, esta es como yo lo voy a tratar de... And the patella, or kneecap, which slides along the groove formed by the femoral condyles. ¿Cómo funciona la rodilla normalmente? El cartílago que normalmente está sano empieza a lastimarse. Esto es un cartílago ya muy lastimado. Los meniscos a veces también ya están lastimados. Estos son los meniscos. Lo que hacemos es abrir la rodilla o hacer una incisión en la rodilla para llegar a la articulación. Quitamos el cartílago que está lastimado. Eso se hace en forma milimétrica, o sea, mucha gente se imagina que cortas un hueso de arriba, otro hueso abajo. Esto no, es solamente rasurar el cartílago que está lastimado y sustituirlo por estas piezas de metal y plástico. Ahí se ve cómo se pone la prótesis, se lleva todo a su lugar. Se toma una radiografía para estar seguro de que todo está en su lugar. Se cierra la herida, se lleva todo a su lugar, se cierra la herida. El paciente, en ese mismo día, le pedimos que empiece a mover la rodilla y al día siguiente lo ponemos a caminar. En cadera se hace algo parecido. Igual tenemos una cadera sana. La cabeza femoral, tenemos el acetábulo. Esto es lo normal, el cartílago normal del acetábulo, que se fue dañando a través del tiempo, a veces por artritis, a veces solamente por desgaste, o como les decía, también puede ser por un accidente. Cuando ya está muy dañada la articulación, se sustituye también por una prótesis que está compuesta de un componente acetabular y un componente femoral que hacen las veces de la articulación de la cadera. Igual se llega a la articulación, se luxa la cabeza femoral, porque ya está muy dañada, ya no está haciendo su función. El acetábulo se le da forma. Una vez que se le da forma, se le pone una copa que, como les decía, va a presión dentro del acetábulo. La cabeza femoral se quita, se pone una prótesis un vástago que va dentro del fémur. La cabeza después se embona dentro del acetábulo y el paciente ya tiene otra vez su función de la cadera. Se toma una radiografía igual y se cierra y se lleva todo a su lugar. Se deja un drenaje y bueno, igual que en la rodilla, el paciente le enseñamos ejercicios que empiezan a hacerlos el mismo día de la cirugía y al día siguiente, si todo está bien, igual los ponemos a caminar con rehabilitación, que en la gran mayoría de las veces lo van a hacer ellos solo en su casa, sin mandarlos a un centro de rehabilitación al principio, y bueno, dependiendo cómo vayan evolucionando, pues también nos mandamos a rehabilitación.
Esto es una imagen del Cerro del Águila, que está en Rayones, Nuevo León, que no tenía el caso ponerla, pero como yo soy de allá, pues, y está muy bonita, pues no quise dejar de ponerla para que ustedes conozcan que no solamente Monterrey es bello, sino que Rayones también. Pues gracias y bueno, seguramente tienen preguntas.